Eran casi las 8 de la noche. Las calles de Toluca ya empezaban a vaciarse. Jessica caminaba rápido, no corría, pero algo en su cuerpo le decía que debía llegar cuanto antes. Aceleró el paso. Tenía el trabajo, lo mismo de siempre, pero ese día algo era distinto. En la esquina, un poste parpadeaba con intermitencia. El sonido de sus tacones sobre el pavimento mojado se mezclaba con los ecos de la ciudad que ya dormía. De pronto, un ruido detrás, no fuerte, pero lo suficiente para hacerla voltear. Nada. Volvió a mirar el frente y allí, a unos 10 metros, en la boca de un callejón, una silueta estaba detenida, inmóvil, oscura, como si ya la estuviera esperando. Jessica dudó un segundo, desvió la mirada, cruzó al otro lado de la calle, pero la figura también se movió, sin correr, sin hablar. Jessica apretó un poco el bolso, su respiración se volvió un poco irregular. Miró hacia atrás, miró hacia los lados. Ahora el hombre estaba más cerca. Sintió un escalofrío en la nuca. Quiso acelerar el paso, pero ya era demasiado tarde. La figura salió completamente del callejón. Vestía ropa oscura. Su rostro era casi irreconocible. Tenía la mirada vacía, como que si ya no fuera humano. Jessica intentó girar, pero un brazo firme la sujetó y entonces para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que retroceder, porque los monstruos no aparecen de la nada, se gestan, se alimentan, hasta que un día se desatan. Desde afuera, Óscar García Guzmán parecía un joven común, estudiante universitario, reservado, callado, con una mirada que rara vez sostenía la de los demás. No tenía antecedentes, no generaba sospechas, pero en su interior algo se había estado gestando por años, algo que nadie vio venir, o que quizás nadie quiso ver. Las primeras señales no fueron sangrientas, pero sí inquietantes. Comenzaron como actos menores, un gato que desaparecía en la colonia, luego otro. Más tarde se decía que algunos animales eran encontrados con heridas extrañas. Los vecinos murmuraban, pero nadie señalaba directamente. Eran solo coincidencias, ¿cierto? Óscar no socializaba, no tenía amigos íntimos. En las pocas conversaciones que sostenía, respondía con frases planas, sin emoción. Los profesores lo describían como inteligente pero ausente, como si su mente estuviera enfocada pero en otra cosa. Y lo estaba, porque Óscar no quería destacar en lo académico, ni integrarse. Lo suyo era observar, controlar, experimentar. Su mundo interior estaba lleno de fantasías oscuras. En su computador, que más tarde se convertiría en una pieza clave para los investigadores, ya habían carpetas organizadas con nombres como anatomía práctica, mecanismo de control y hasta rituales de purificación. Archivos fríos, sistemáticos, metódicos, como si estuviera diseñando algo. El punto de quiebre no fue público, pero sí decisivo. Un compañero de clase que una vez lo enfrentó por una discusión menor fue encontrado días después con la bicicleta destrozada. Nunca se comprobó nada, pero quienes conocían a Óscar dijeron que desde entonces nadie volvió a molestarlo. Era como que si el miedo se hubiera instalado sin que nadie dijera una palabra. Óscar empezó a aislarse aún más.
Su madre, su única figura cercana, decía que tenía su mundo, pero nunca entró a su habitación sin permiso. Nunca preguntó por qué se escuchaban golpes en la noche. Nunca supo, o no quiso saber, que el sótano ya no servía como bodega, sino como laboratorio de pruebas. A partir de ahí, lo que era una inquietud se volvió una obsesión. Lo que era silencio se convirtió en un ritual. Oscar dejó de ocultar lo que era. Solo necesitaba una oportunidad para liberar al ser que llevaba dentro. Y esa oportunidad estaba cerca. Nadie sabía lo que Oscar estaba haciendo en la casa. Una fachada tranquila en una colonia de clase media, con cortinas siempre cerradas y una reja pintada recientemente. Pero tras esas paredes se escondía algo que ningún vecino hubiera imaginado. Durante meses y quizás años, Oscar deseó el control absoluto. Lo buscó a través del sometimiento del dolor ajeno, de la anulación total del otro. Y fue precisamente con Jessica que su perversión cruzó el umbral. Una mujer joven, con aspiraciones, con familia, desaparecida sin dejar rastro, sin señales de violencia, sin pistas. Días después su cuerpo apareció, pero no fue en la calle, ni en una fosa. Fue dentro de la casa de Oscar, dentro de un armario, envuelta en cobijas, entre velas negras, figuras de santería y libros esotéricos. La policía no podía creer lo que estaba viendo. El lugar era un altar, una mezcla perturbadora entre un ritual, fetiche y asesinato. No era la única. Había restos óseos en la tierra del patio. Había sangre seca en las manos de la cama. Habían listas con nombres, tiempos, notas. Oscar llevaba un registro. Había documentado con frialdad todo lo que les hacía. Las sometía, las torturaba y luego las mataba. Pero no era improvisación, era un patrón metódico. Algunas víctimas eran mujeres jóvenes, otras hombres vulnerables. No importaba tanto el género, sino el poder que él podía ejercer sobre ellos, el tipo de control que había soñado desde niño y que ahora se convertía en un ritual. Los investigadores descubrieron también videos, grabaciones donde Oscar hablaba solo, donde explicaba sus pensamientos, sus motivos, donde se burlaba de las autoridades como si estuviera jugando un ajedrez macabro con todo el país. Lo más inquietante fue descubrir que al menos 3 personas desaparecidas habían estado en esa casa y que Oscar probablemente los había enterrado ahí mismo, con la certeza de que nadie sospecharía jamás. Y no lo habrían hecho de no ser por una persona, Jessica, la única que a través de una llamada, un mensaje, un rastro, dejó la pista suficiente para que todo se derrumbara. Historias como esta estremecen porque parecen salidas de una película de horror y sin embargo ocurrieron entre calles comunes, frente a gente común. ¿Te ha pasado que alguna vez dudaste de alguien cercano, pero preferiste callar? Déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu experiencia. Todo comenzó con una desaparición. Jessica tenía una rutina: trabajo, casa, llamadas diarias a su madre. Pero esa noche no volvió.
no contestó el celular, no leyó mensajes. Algo no estaba bien. La familia denunció su desaparición el mismo día y, como ocurre tantas veces en México, la policía no reaccionó con la urgencia debida. Le dijeron que esperaran, que tal vez se había ido por su voluntad propia, pero su madre insistió, llamó, gritó y lloró. No se rindió. Fue una amiga de Jessica quien ayudó a cambiar todo. Ella tenía acceso a su cuenta en redes sociales y vio un mensaje extraño, una última ubicación, y aunque no era clara, indicaba una zona en Toluca. La policía finalmente se movilizó, rastrearon esa ubicación, llegaron a una casa sin antecedentes, sin quejas, sin ruidos, una casa normal, pero algo no les cuadraba: el olor. Los agentes notaron un hedor penetrante al acercarse. La puerta estaba cerrada, nadie respondía. La orden de cateo tardaría horas, pero el riesgo era alto. Decidieron entrar. Y lo que encontraron los marcó de por vida. Jessica estaba ahí, muerta, envuelta, colocada como que si fuera una pieza en un cuadro macabro. Pero no era lo único. Había otras señales, y entonces apareció el nombre de Óscar García Guzmán, dueño de la casa y desaparecido. Ahí comenzó la cacería. Óscar ya no estaba en Toluca, había huido apenas horas antes. La policía lanzó una ficha roja, se pidió ayuda internacional, su rostro comenzó a aparecer en todos los noticieros y la presión pública escaló. México entero hablaba del monstruo de Toluca. Lo inquietante era cómo él respondía. Óscar comenzó a publicar videos en las redes sociales, no solo negando los hechos, sino burlándose abiertamente de la policía. Decía estar en casa, tranquilo, esperando. Hablaba como que si todo fuera parte de un juego, de su plan. Eso enardeció a la opinión pública y también motivó a los investigadores a ir más allá. Fue así como lo ubicaron: un movimiento bancario, una cámara de seguridad, un error mínimo. Fue capturado en la Ciudad de México, en una zona residencial, escondido como una sombra, sin resistencia, sin culpa, con una calma que solo un psicópata puede sostener. Y lo que vendría después sería aún más aterrador. Óscar no lloró, no se quebró, no pidió perdón. Desde el primer momento en que fue presentado ante las autoridades, su actitud fue la de un hombre que se sabía superior, frío, distante, observaba a todos pero hablaba poco, lo justo, lo necesario, y siempre con una sonrisa que incomodaba. Cuando se reveló la magnitud del horror, la sociedad mexicana quedó simplemente paralizada. En su casa se encontraron restos humanos, 5 cuerpos, 5 mujeres, 5 vidas rotas por un solo hombre. Pero lo más perturbador fue el estado en el que los cuerpos estaban organizados. No se trataba de simples asesinatos. Óscar coleccionaba sus víctimas, las colocaba en posiciones específicas, las conservaba, las veneraba. Durante los interrogatorios, Óscar se mostró colaborador a su manera, daba detalles, fechas, justificaciones absurdas,
pero nunca expresó arrepentimiento. Decía que las víctimas le pertenecían, que eran suyas por derecho y que el mundo pues, no estaba listo para entenderlo. Fue imputado por feminicidio, desaparición forzada y delito contra el respeto a los cadáveres. La Fiscalía del Estado de México presentó pruebas contundentes y no tardó en solicitar la pena máxima. El juicio fue mediático. Cada audiencia era cubierta por la prensa. Las familias lloraban. Los fiscales se estremecían al mostrar las pruebas. Pero Oscar simplemente observaba. En una de las audiencias, cuando se le pidió una declaración, él respondió: No soy un monstruo, soy el reflejo de lo que este mundo me hizo. Fue la única vez que mencionó algo cercano a una justificación. Una frase que dividió opiniones, pero que en el fondo solo aumentó el rechazo. El tribunal no dudó. Cadena perpetua, sin derecho a reducción, sin posibilidad de rendición legal. Hoy, Óscar García Guzmán está recluido en el penal de alta seguridad, aislado, observado y estudiado por especialistas. Pero hay quienes dicen que aún desde la cárcel su presencia se siente, que intenta manipular a otros internos, que sueña con dejar un legado y que si algún día tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer. Y en este punto te pregunto, ¿crees que una persona así merece rehabilitación? ¿O hay crímenes que deberían sellar para siempre la puerta del perdón? Te leemos en los comentarios. Hay casos que dejan heridas, otros cicatrices. Y luego están los que dejan una sombra, oscura, fría, persistente. Óscar García Guzmán no solo fue un asesino, fue un reflejo extremo de lo que ocurre cuando la oscuridad no encuentra barreras, cuando la sociedad falla en detectar las señales, cuando el dolor no tiene salida y la ira se convierte en un culto. Su caso reabrió debates incómodos en México. ¿Cómo alguien puede vivir años en medio de una comunidad con cuerpos enterrados en su casa sin ser detectado? ¿Cuánto pesaron sus traumas y cuánto su decisión consciente de hacer daño? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes lo rodearon, quienes sospecharon y callaron? Hay quienes dicen que el monstruo de Toluca no actuó solo, no porque tuviera cómplices, sino porque fue el producto de un entorno que lo formó y luego lo ignoró. Hoy sus víctimas tienen nombre, tienen rostro, tienen familias que aún lloran, pero él sigue siendo una figura perturbadora, casi mitológica, un símbolo del horror. Y es ahí donde surge una última pregunta. ¿Puede un monstruo nacer de la nada o lo vamos construyendo entre todos? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Óscar fue víctima de su entorno o simplemente eligió el mal con plena conciencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz en este canal también importa. Si este contenido te pareció valioso, apóyanos suscribiéndote para seguir explorando los casos más oscuros de Latinoamérica con respeto, profundidad y verdad. Nos vemos en el próximo episodio de Adictos al Misterio. Buenas